Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a entrar a nuestro tema que lleva por título El modelo de Jesús. Debemos de entender que Jesús nos dejó las instrucciones a seguir. ¿Cuáles fueron las instrucciones que el Señor les dejó a sus discípulos? En este caso, a nosotros también. Fue de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28. Pero la pregunta es, ¿cómo lo haremos? ¿En qué forma cómo lo vamos a hacer? Pues la misma forma que Jesús utilizó. Qué interesante es que Jesús era Dios, era hombre, pero él era sensible a las necesidades de la gente. ¿Cómo vemos eso? Jesús tenía compasión por las multitudes que lo seguían. Dice en Mateo capítulo 9, verso 35 al 37, Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades y enseñaba en las sinagogas anunciando las buenas nuevas del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores, de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía realmente, en otras palabras, no tenían quien estaban a favor de ellos y estaban desamparados. Entonces parecían un rebaño de ovejas, pero sin pastor. Por eso el Señor les dice a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para que anuncien las buenas nuevas de salvación. Y eso ocurre en los días que estamos viviendo. Son pocos los que discipulan, son pocos los que ayudan a los que necesitan ayuda, son pocos los que predican la palabra, son pocos los obreros. Realmente la mies es mucha. Ahora, debemos de entender esto claramente, que Jesús no pensó en pocos, Él siempre pensó en muchos. Algunos piensan que Jesús se dedicó a unos cuantos, pero la realidad no es así. Simplemente Él se dedicó para alcanzar multitudes para el reino de Dios. ¿Cómo lo hizo el Señor entonces? Jesús escogió, lo conocemos literalmente, escogió a 12 discípulos, a quienes Él les llamó manada pequeña, y estuvieron con Él, los llamó, los capacitó, los entrenó y luego los empoderó. Y el Señor Jesús les enseñó cosas que tenían que hacer ellos. Entonces, y luego de haber aprendido de las enseñanzas que el Señor compartía, y entonces los envió para alcanzar a las multitudes. Entonces, para tener compasión por las multitudes, necesitamos realmente ojos espirituales. Necesitamos ojos que podamos ver más allá. Necesitamos entender de que la gente necesita
entender y comprender que realmente están en necesidades. Entonces la gente tiene necesidad, y la gran necesidad que la gente tiene es la necesidad espiritual. Mire, aquellos que ven a la humanidad con los ojos carnales solamente se compadecen únicamente de los drogadictos, de los alcohólicos, las prostitutas, los pobres, los pandilleros, aunque realmente todas las personas tienen un alma que necesitan ser alcanzadas para el reino de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús para alcanzar a la multitud? Él manifestó su poder. ¿Cómo es eso? Jesús llenó todas las necesidades de las personas. Es decir, Él manifestó su poder. ¿Cómo? ¿En qué forma? Sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Es decir, resucitaba a los muertos. El propósito entonces de las señales es para que la gente crea, o sea, los incrédulos crean en el Señor. Esa es la razón de las señales. El resultado fue muchos, dice, le seguían al Señor. Entonces, y andaban entonces como ovejas sin pastor. Era una gran cantidad de gente, pero no habían direcciones. No estaban las ovejas agrupadas. Entonces, cuando vemos en Marcos, capítulo 1, verso 27 al 45, también en San Juan, capítulos 2, versos 23. Aquí vemos realmente estas enseñanzas o las palabras de Jesús. Ahora, la unción no hace discípulos. Lo que hace la unción es tener muchos seguidores agradecidos. Un punto a aprender aquí. La unción no hace discípulos, simplemente hace seguidores agradecidos. Entonces, los discípulos debemos entonces ser formados. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Cuando uno quiere ser discípulo, uno va a ser formado. Jesús mismo realmente no discipuló a las multitudes, porque discipular es una tarea personalizada. Él escogió a 12 hombres que él tendría que discipularlos. Entendemos, muchos seguían a Jesús. ¿Por qué seguía la gente a Jesús? Por las señales, por los prodigios, ¿verdad? Por todo lo que el Señor hizo. Pero eran como ovejas que no tenían pastor. O sea, esta nueva cantidad de gente eran personas que deberían ser cuidadas. Por eso Jesús ahora tiene que hacer discípulos, porque Jesús no puede hacerlo solo. Por esa causa, Él escogió a 12 obreros para que le ayudaran. Qué interesante es que usted ahora se está siendo entrenado para hacer la buena obra. Eso significa, de tanta multitud que hay, que vienen siendo las ovejas, que necesitan ser cuidadas, usted está en esta clase para aprender cómo cuidar a los demás, para aprender cómo guiar a las demás, para aprender cómo discipular a multitudes. ¿Qué le parece? Siéntese bien con usted mismo de que el Señor lo escogió o la escogió
para que entonces pueda ser parte de la gran cosecha. Aquí vemos en Mateo capítulo 9, verso 35 al 38, Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y dice, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida. O sea, no había alguien quien les explicara literalmente acerca del reino. No tenían realmente la diferencia. En otras palabras, parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Fue entonces en el verso 37 cuando Jesús les dice a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los obreros, son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Entonces, ¿cuál fue la causa de que el Señor escoge a 12? A causa de la multitud. ¿Por qué causa usted está recibiendo esta clase? A causa de la multitud que el Señor ya los está viendo y ahora le llamó a usted ahora para que sea parte. Por eso Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así es que un discípulo es una persona que se llama con un propósito en el reino de Dios. Un discípulo es aquel que sigue de cerca las enseñanzas de su maestro. En este caso, nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de seguirle los pasos del Señor. Así es que no es un discípulo aquel que está allí por amistad o está allí por antigüedad, sino con un propósito. Ese es el discípulo que está allí con un propósito. Entonces, discipular no es doctrinar. Discipular es formar a la persona, ¿sí? Él los llamó para ser hechos pescadores de hombres. Jesús discipuló a quien quería trabajar, no solo aquel que quería oír o aprender, no. Él llamó, Él escogió, Él entrenó, Él capacitó a aquellos que querían aprender, querían ser las cosas como su maestro. Entonces, ser un discípulo es ser un obrero del Señor y un colaborador en la visión de Dios. ¿Qué es un discípulo? Es un obrero que del Señor es un colaborador de Dios en su reino, es decir, que alguien va a colaborar con la visión de Dios. Ahora, ¿cómo los escogió el Señor? Llamó a quienes Él quiso, es decir, a Él le plació a llamar a esos 12 y también le plació llamarle a usted. Jesús escogió a 12 discípulos. Realmente los discípulos no escogieron a Jesús. Jesús escogió a los discípulos. En este caso, Jesús lo escogió a usted. Usted no escogió al Señor. Usted realmente fue escogido por Él. Entonces, Él escogió con un propósito. ¿El objetivo cuál es? Es establecer un número determinado de obreros, es decir, 12. ¿Qué pasó? Entonces, Él capacitó a los 12, delegó poder. ¿A quiénes? A los 12. Y luego el Señor Jesús llama a otros 70. Y dice la palabra que envió a los obreros de 2 en 2. Es decir, Jesús
pasó toda la noche orando antes de escoger a los apóstoles. Él había dicho que si pidiésemos al Señor de la mies por los obreros, porque Él mismo oró al Padre para que le revelara quiénes serían los 12. Entonces la oración es esencial para escoger a aquellos que van a ser parte de nuestro equipo para levantar la gran cosecha. Jesús los llamó primero para que estuvieran con Él. Entonces aprendieron de Él y luego para ser enviados a predicar, para ser enviados a enseñar, para ser enviados a sanar enfermos y a resucitar muertos. ¿Qué le parece? Jesús entonces llamó a los discípulos para que recibieran y dieran, para que aprendieran y enseñaran, para que fueran cuidados y para que cuidaran, para que entonces fueran ministrados y luego ellos suministrarían el poder de Dios a otros. Entonces, el Señor siempre llama a los suyos con ese propósito. Para mayor estudio, lo puede encontrar en Mateo 9:37, en Marcos 6:12 al 13. Ahora, vamos a ver el resultado, porque en realidad toda buena organización trae buenos resultados. Es decir, resultado del trabajo de esos 12, el resultado del trabajo de los 12 que trabajaron con el Señor es que se multiplicó. O sea, la gente se multiplicó, la gente seguía a Jesús. Así es que lo que provocó la necesidad de más obreros, sí, en otras palabras, se provocó aquello que tendrían que multiplicarse más. Entonces, realmente haciendo milagros, él solo, las multitudes le seguían, al punto de llegar entonces a entrar a una ciudad donde realmente no podían entrar. A veces en ciertas ciudades no podían entrar porque había tanta gente que esperaba al Señor. Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces, con estos 12 nuevos discípulos, es decir, con los hombres con quienes el Señor ya trabajó, realmente hizo más discípulos. ¿Qué sucedió? En Marcos leemos capítulo 3, verso 13 al 20. Aquí vemos literalmente lo que ocurrió cuando el Señor Jesús empieza a enseñarles a otros. En otras palabras, el poder que había en el Señor se multiplicó en los 12. Y el poder que había en los 12 también se multiplicó en los 72. En otras palabras, la bendición siempre se multiplica. Quiero decirle esto: si el pastor de la iglesia es bendecido, todos somos bendecidos. Aquí vemos Jesús multiplica los panes, no solamente los panes, sino que la gente se va a multiplicar. Entonces, pero necesitamos que ¿quién va a cuidar a estos? ¿Quién los va a discipular? ¿Quién los va a enseñar? ¿Quién los va a consolidar? Van a ser los discípulos. Entonces, la bendición siempre trae crecimiento. Repito, la bendición siempre trae crecimiento. Donde hay vida, se aumentan los discípulos. Por eso el ministerio de Jesús creció mucho, pero él siempre procuró que el crecimiento se diera en forma organizada. Y esto fue la razón de llamar entonces a un grupo de 12 hombres. Pero ahora debían de llamar a más obreros,
Aquellos que antes eran seguidores suyos, ahora deben ser enviados. Así es que el crecimiento será organizado si se hace a través de capacitar obreros. Los problemas de las multitudes se resuelven haciendo obreros. En otras palabras, no toda la multitud es obrero. Y los obreros realmente se dejan enseñar, se dejan a capacitar, se dejan ser parte de. Entonces, ¿qué se hace? No instituyendo copastores en la iglesia. El problema es que solamente tenemos una persona o dos personas haciendo las cosas y realmente no hay responsabilidades, es decir, no hay muchos colaboradores, pero en este caso el Señor Jesús escogió, les enseñó, los capacitó y los envió, y entonces más obreros vienen. Nuestro trabajo es que ahora estamos siendo capacitados para ser obreros, y después nosotros iremos para ser más obreros. Después de enviar a los 12, Jesús necesitó una nueva generación de obreros, que viene siendo los 70. Llamó a los 70 y los envió de dos en dos con las mismas instrucciones que les había dado a los 12. Eso lo encuentra usted en Lucas, capítulo 10, versos 1 al 2. Dios busca y establece personas dispuestas a trabajar en la obra de su reino. Todo obrero con la visión correcta va a levantar la mies, consciente de que hay que buscar, hay que establecer, hay que capacitar, hay que enviar más obreros. Siempre que se recogía la mies, se deben hacer más obreros. ¿Quiénes traerán la cosecha? Pues los obreros. La cosecha siempre trae consigo más mies, que va a requerir más obreros. Por eso Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso el Señor da una nueva instrucción. ¿Cuál fue la instrucción que el Señor nos dio? Él dijo que pidiéramos al Señor de la mies que enviara más obreros. Entonces vamos a cambiar de orar. La oración nuestra es: Señor, necesitamos más obreros para tu mies. Señor, envíanos más obreros para tu mies, porque la mies es mucha, Señor, pero son pocos los obreros. Entonces Él va a enviar más obreros para que nos ayuden. Entonces la carga realmente la vamos a compartir porque habrán más obreros. ¿Cuál es el problema? El problema es que oramos mal, no pedimos obreros. Así es que creemos que Jesús está pidiendo al Padre para levantar la cosecha. Claro, eso es lo que el Señor enseñó. ¿Por qué? Porque si el Señor dijo de esta manera, si el Señor oró de esta manera, nosotros también vamos a pedirle al Padre que nos dé nuestra nación, que nos dé nuestro estado, nuestra ciudad, pero a través de obreros. Vamos a pedirle que el Señor mande más obreros, y de esa manera vamos a alcanzar mucha gente para el reino de Él. ¿Qué le parece? Ahora, cuando vemos algo interesante, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué estrategias hizo Jesús para alcanzar a la gente? Bueno, usted sabe que antes se hacían campañas, hacían muchos eventos bajo carpa y otras cosas que se hacían. Estamos hablando de las iglesias, pero ¿qué hacía Jesús? ¿Sabe usted qué hacía el Señor? El Señor Jesús fue a las casas. Mire, cuando Jesús llama a alguien, o mejor dicho, cuando Él llamó a alguien,
para que lo siguiera, muchas veces él iba a las casas de la gente, es decir, tenía una reunión. El Señor Jesús se invitaba. ¿Cuándo lo vemos? Vayan Marcos 1:29. Vayan Marcos capítulo 2, verso 1. Vayan Marcos 10:13. Cuando vemos el Señor llama a Mateo. ¿Sí? Llamó a Mateo y fue a la casa de Mateo. Luego de llamar a Andrés, Simón, Pedro, Jacobo y Juan, entró en la casa de Pedro, llegó también a la casa de Pedro, donde se encontraba allí la suegra de Pedro. Cuando vemos acá, Jesús llama a Mateo. ¿Qué sucedió? Dice que el Señor comió esa noche con los amigos de Mateo. Es decir, ¿quiénes eran los amigos de Mateo? Bueno, pues del mundo, va. O sea que Mateo era alguien que usted conoce. ¿Por qué no se dice de Zaqueo? Cuando el Señor llamó a Zaqueo, ¿qué le dijo a Zaqueo? Era necesario que pase por tu casa esta noche, Zaqueo. ¿Qué hizo el Señor allí? Realmente mucha gente tiene ese problema, ¿no? Dice, no te juntes con aquel. No. Si el Señor se iba, Él se invitaba a las casas de la gente pecadora. Él entraba a las casas de ellos y el Señor no predicaba. Solamente con la presencia del Señor ocurría algo maravilloso. Eso debemos nosotros tener en mente. Es lo que ocurre cuando entramos en cualquier casa. Así es que usted no tenga miedo, no tenga temor, no tenga realmente ese concepto que lo van a contaminar. No, usted va a entrar a esa casa y esa casa va a ser cambiada por el poder del Espíritu Santo que usted lleva. ¿Dice amén? Amén. Ahora, y luego el Señor va a enviar los discípulos de 2 en 2. Jesús los envió de 2 en 2. ¿Por qué? Porque conocía el principio de la palabra. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés 4:9, dice que mejores son 2 que 1. Es decir, que 2 personas trabajan en equipo para levantar la cosecha, cuidar de ella y enviar nuevos obreros. ¿Qué hizo el Señor? Envió en pareja a los 12, envió en pareja a los 70. Aquí algunos ejemplos de las parejas que Dios usó. Qué interesante es cuando vemos el inicio de la humanidad. Lo inició Adán juntamente con Eva y se arrancó la raza humana. ¿Qué le parece? ¿Qué ocurrió entonces con Moisés y Aarón? Eran 2 que trabajaron para el éxodo de Egipto. ¿Qué ocurrió con Josué y Caleb para la conquista de Canaán? Siempre eran 2. ¿Qué ocurrió con Elías e Eliseo, quienes profetizaron contra la idolatría? Eran 2. ¿Qué se acuerda usted de David y Jonatán antes del reinado más próspero de Israel? Sí, eran 2 amigos. Ahora, Pedro y Juan en la iglesia primitiva. Pablo con Bernabé con sus viajes misioneros. ¿Y por qué no hablarle de Jesús y el Espíritu Santo? ¿Qué le parece? ¿Por qué no hablar también de los 2 testigos de Apocalipsis? También vemos que el diablo, el copión de todo el asunto, también él va a enviar 2, al falso profeta y el anticristo. Qué interesante. El número 12, ¿de dónde viene? El número 2, ¿quién lo hace? Dios en su palabra. Y vemos nosotros, yo sé que mucha gente tiene un mal concepto del número 12. En realidad la gente es ignorante acerca de la palabra. Si nosotros vemos
el número 12? ¿Por qué escogió el Señor Jesús a 12? ¿Por qué no escogió a 10? ¿Por qué no 7? ¿Y por qué no 14? El número 12 en la Biblia indica organización. Que quede muy claro esto. El número 12 significa o indica organización, perfección de gobierno, supervisión, también servicio, potestad y protección. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué ocurrió en Génesis 25:32? 12 fueron los hijos de Jacob. En Génesis 49:28, 12 fueron las tribus de Israel. En Génesis 27:20, Ismael tuvo 12 príncipes. ¿Por qué no hablar entonces de Deuteronomio? Capítulo 1, verso 20. Moisés envió a 12 espías a la tierra prometida. ¿Por qué no hablar de 12 hombres que fueron escogidos por Josué para levantar el altar con las piedras del Jordán? 12 fueron los jueces de Israel. Salomón estableció 12 oficiales para gobernar a Israel, según Primera de Reyes, capítulo 4, verso 7. Jesús inició con 12 para iniciar su iglesia, Mateo 12:4. Es decir, 12 son los tronos en los que se sentarán los apóstoles a juzgar las 12 tribus de Israel, según Lucas 12:30. Qué interesante. En Mateo 25:53, 12 eran las legiones de ángeles que Jesús podía pedirle al Padre para su protección. ¿Qué le parece eso? Entonces, ¿por qué no decirle de esta manera? Alrededor del trono de Dios hay 24 ancianos. 12 por 2, 24. Apocalipsis capítulo 4, verso 4. ¿Por qué no vemos también los 144,000 son los santos en el tiempo final? Es decir, los judíos sellados, 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces, 12 por 12. Apocalipsis 7:4. ¿Verdad que si vemos esto con ojos limpios, con el entendimiento de Dios, también vamos a ver algo interesante? Jerusalén, la santa ciudad de Dios, tiene 12 puertas con 12 ángeles a las puertas. El muro de la ciudad de Jerusalén tiene 12 fundamentos y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero tiene 12 piedras, 12 cimientos y mide 12,000 estadios. Apocalipsis 21, 9 al 21. Así es que, mis amados, no se asuste usted cuando alguien le dé otra información del número 12. Son personas que no entienden, que no escudriñan. Pues para que podamos ver, ese fue el modelo de Jesús. ¿Cuál fue el modelo? De los 12. Así ha sido siempre, y entonces ha sido desde el inicio, fue en el tiempo de Jesús, y así será cuando entonces el Señor venga y a gobernar su pueblo. Cuando formó la nación de Israel, ¿qué sucedió? Lo hizo a través de 12 tribus. Es decir, así se va a hacer, claro, 12 jueces
y gobernó a través de 12 oficiales. Entonces Jesús también utilizó este mismo modelo de los 12. La iglesia fue establecida por 12 discípulos. Ellos fueron llamados los apóstoles, a quienes el Señor los llamó, los capacitó, los entrenó y luego los envió. Antes de morir, dio realmente cuentas al Padre únicamente de los 12 que estaban bajo la dirección del Señor. Así es que los pastores, al igual que Jesús, deberían de rendir cuentas a Dios, no por toda la congregación, solamente por aquellos 12 que se dejan enseñar, y estos 12 tienen otros 12, y aquellos 12 tienen otros 12, pero también habrán otros 74. ¿Qué le parece? Entonces, luego el Señor se va. El Espíritu Santo entonces va a guiar a los 11 apóstoles. Escuche, el Espíritu Santo, Jesús se va, usted sabe la historia, Judas ya no existe. El Espíritu Santo va a guiar a los 11 apóstoles para escoger a otro entre los discípulos para que ocupara el lugar de Judas. ¿Por qué no quedaron 11? Era necesario establecer el número 12. Ellos habían entendido entonces la importancia del modelo de los 12, llenaron el vacante que había entonces, el espacio que había para empezar a evangelizar. Hoy, el Espíritu Santo nos está moviendo de nuevo al mismo sentir del Señor con el fin de levantar la gran cosecha de los últimos tiempos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cuidar a cada creyente para el glorioso día del retorno de nuestro amado Señor Jesucristo. Para mayor estudio, para mayor comprensión, usted puede leer Hechos, capítulos 2, versos 42 hasta el verso 47. La iglesia del Señor, la primera iglesia, hicieron maravillas, señales, prodigios, sanidades y muchas otras cosas más, porque era una iglesia organizada. Era una iglesia que caminó literalmente conforme Jesús le había enseñado. Pero a través de los tiempos se perdió eso. Por eso nosotros estamos tratando la manera de reenfocarnos, de reestructurar de nuevo lo que en un tiempo se ha perdido. Así es que usted está tomando estas clases para que usted diga: soy parte de la gran comisión. El Señor me llamó, el Señor me está capacitando, el Señor me está entrenando y estoy entendiendo al fin cómo trabaja el reino de Dios. Así se ha trabajado, así se trabaja y así se va a trabajar. Un reino dividido no puede prevalecer. Un reino desorganizado, un reino que no puede multiplicarse. La única manera donde hay multiplicación es donde hay orden. En primer lugar, vamos a ordenar nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ordenar nuestros pensamientos, vamos a ordenar nuestra casa, vamos a ordenar todo, porque ya no somos cualquier tipo de gente, somos los agentes de Dios en este planeta. Somos los que el Señor dice: confío en usted. El Señor dice: he puesto mi confianza en usted. Usted ha sido llamado, escogido y está siendo capacitado porque usted es parte de mi reino. No estamos solos, ni nos invitamos nosotros mismos. Él nos escogió, Él nos trajo, por lo cual debemos ser enseñables. Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé un espíritu enseñable y poder comprender y entender el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo más importante de esto es que hay que ir.
hay que buscar a los que no conocen, a los que no saben. Y entonces ellos vendrán, pero si ellos llegan, ¿quién los va a cuidar? Usted los va a cuidar. Usted va a orar por ellos. Usted les va a enseñar cómo se lee la palabra. Lo que usted está aprendiendo. Entonces, en este tiempo ya empezamos a cosechar, ya empezamos a discipular, ya empezamos a consolidar, ya empezamos a dar los primeros pasos de ser, de sentirnos importante en el reino de Dios, porque no lo estamos haciendo para el pastor, no lo estamos haciendo para los líderes, lo estamos haciendo para nuestro Señor Jesucristo. Ha sido una bendición el poder compartir esta enseñanza con ustedes. Dios les bendiga.